Buenas tardes. Las rías gallegas son conocidas por albergar una amplia producción marina. En concreto, el sector de la acuicultura del mejillón es uno de los más productivos, con una media de 250.000 toneladas anuales en Galicia, lo que supone un valor de mercado de en torno a 138 millones de euros. Y además proporciona en la actualidad 9.000 empleos directos y 20.000 indirectos. En este estudio, nuestro objetivo es evaluar cómo afecta la hidrodinámica a los aportes de materia orgánica que genera este tipo de cultivo a los fondos de la ría de Vigo. En este sentido, nos hemos planteado tres preguntas principales. ¿Qué factores controlan la hidrodinámica del fondo? ¿Cómo es la variabilidad espaciotemporal de estas dinámicas? Y por último, ¿qué efecto tiene esta dinámica sobre la acumulación de los biodepósitos generados por los mejillones? Las bateas son sistemas de cultivo intensivo de mejillón. Estos organismos filtradores ingieren gran cantidad de materia particulada, de la cual parte la emplean para mantener sus funciones fisiológicas y otra gran parte es eliminada en forma de heces o pseudoheces. Estas heces, por su tamaño y densidad, se hunden rápidamente y por tanto son susceptibles de acumularse sobre el lecho marino, contribuyendo a la formación de biodepósitos. Partiendo de la base de que hay en torno a unos 4 millones de individuos por batea, tendríamos un aporte estimado anual de unas 2 toneladas de carbono orgánico por batea y año. Solo en la ría de Vigo hay 479 bateas, lo que pone de relieve la importancia de analizar la hidrodinámica de la capa de límite de fondo y sus efectos sobre el destino final de este material particulado. Para el estudio de las condiciones hidrodinámicas se han monitorizado dos localizaciones dentro de la ría de Vigo. Una dentro de uno de los polígonos de bateas de mejillón, que aparecen remarcados con una línea naranja en la imagen, y otra en una zona no afectada directamente por el cultivo de mejillón, que hemos definido como nuestra estación de referencia. Para estudiar ambas zonas se han llevado a cabo 4 muestreos de carácter estacional, de un mes de duración cada uno, durante el año climático 2007-2008. Se obtuvo la velocidad de corriente y datos de backscatter con distintos ADCP. Los flujos de materia particulada se registraron mediante trampas de sedimentación y las condiciones de oleaje se obtuvieron a través del modelo STWave por una colaboración con la empresa Acuática Ingeniería Civil de Vigo. A partir de los datos de corriente y oleaje se calculó el shear estrés de fondo y complementariamente se realizó una estimación de la dispersión de las heces de mejillón entre la posición de la trampa y el fondo. Como ejemplo de las mediciones, mostramos los resultados obtenidos para la campaña de primavera en ambas estaciones. En el primer panel tenemos los datos de shear estrés de oleaje en verde, el de las corrientes en azul y para el total o la corriente en rojo. Los siguientes paneles se corresponden con el backscatter y el flujo total de partículas. En general, observamos condiciones energéticas mayores en referencia que en batea. El shear estrés es mayor tanto para el oleaje como para las corrientes. Además, se observa una mayor cantidad de material particulado capturado por la trampa en batea, del orden de unas 10 veces más que en referencia, debido a la presencia de los mejillones. Cabe destacar la existencia de eventos de corta duración y alta energía que se producen también en el resto de épocas. Durante estos eventos se produce un acoplamiento de distintos forzadores, sumándose el efecto de las corrientes y el oleaje, que tiene como consecuencia un aumento de los niveles de shear estrés que llegan a tener valores superiores a 1 pascal, como se observa en referencia. Los efectos de estos eventos se ven reflejados en aumentos del backscatter y en la entrada de material recogido por las trampas, debido probablemente a la entrada de material resuspendido desde el fondo. En cuanto a la variabilidad espacial y temporal, podemos resumir el nivel energético en el fondo utilizando los valores de los percentiles de shear estrés total. En el gráfico de barras podemos observar el valor del percentil del 50%, correspondiente a condiciones medias, y el valor del percentil del 95%, que reflejaría las condiciones más energéticas. En ambos casos, los datos muestran que la estación de referencia es más energética que en batea. Aplicando estos niveles de shear estrés a condiciones de inicio de movimiento de 3 tipos de partículas, agregados, heces de mejillón y sedimentos coercivos,
observamos porcentajes de tiempo de resuspensión diferentes. En el caso de los agregados, estos porcentajes indican un tiempo de resuspensión elevado, tanto en batea como en referencia. Esto se debe al bajo umbral para el inicio de movimiento de estos agregados de tan solo 0,02 pascales. En el caso de las heces de mejillón se aprecia una marcada diferencia entre ambas estaciones. Referencia tendría suficiente energía para removilizar estas heces al menos durante un 40% del tiempo en otoño y primavera, mientras que batea no sobrepasa el 10% del tiempo. Por último, el análisis de las condiciones para el tipo de sedimentos cohesivos indica que en ambas estaciones los porcentajes son bajos, siendo nuevamente mayores en referencia, donde alcanzan un mínimo del 5% del tiempo durante la campaña de primavera. A partir de los tiempos de resuspensión que acabamos de describir y de las estimaciones de la dispersión del material particulado entre la posición de la trampa y el fondo, hemos realizado un modelo conceptual del comportamiento de la capa límite de fondo, donde mostramos el flujo vertical de partículas, la estimación de la dispersión por corrientes y el tiempo de resuspensión para los tres tipos de partículas mencionados. Los valores de dispersión obtenidos en esta aproximación muestran que la materia particulada es afectada durante al menos un 30% del tiempo, llegando a valores máximos de 63% para la referencia en invierno. Independientemente del origen de este material, sea este sedimentando desde las capas superiores o procedente de los eventos de resuspensión, esta dispersión estaría evitando su acumulación in situ. Los valores más altos de dispersión y de removilización se dan en referencia, donde existe un menor aporte de partículas. Por el contrario, en batea se da la situación contraria, con una menor dispersión, menor grado de resuspensión y mayor aporte de partículas. Este acoplamiento entre la resuspensión y dispersión es más intenso en referencia y menor en batea. Lo que debería tener como consecuencia un mayor contenido en materia orgánica en los sedimentos superficiales de la estación de batea. Observando el mapa de distribución de materia orgánica en superficie, vemos que nuestra estación de batea tiene mayor porcentaje que la zona de referencia. Sin embargo, en general, vemos que hay un desacople de la posición de los polígonos de batea, donde cabría esperar la presencia de grandes acumulaciones debidas al efecto de los biodepósitos. Esto se produce principalmente en las posiciones más exteriores claramente afectadas por un aumento del oleaje. Por tanto, nuestro modelo ayuda a explicar este desacople e indica la importancia del acoplamiento o la corriente en la redistribución del material particulado, que finalmente puede acabar acumulándose donde las condiciones energéticas de la capa límite lo permiten. En conclusión, este estudio muestra, por tanto, la necesidad de tener en cuenta este modelo espacial de la capa límite de fondo en la ría, por su importante trascendencia en la evaluación del impacto ambiental que puedan producir los biodepósitos generados por los polígonos de mejillón. Muchas gracias.